Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en el ADC. Siempre es un gusto tenerlas y tenerlos aquí con nosotros. Hoy tenemos a unas personas, unos invitados extraordinarios, maravillosos, grandes amigos, gente de mucho conocimiento y además de mucho corazón, yo diría, ¿no? El conocimiento sin corazón es inútil. Entonces hoy tenemos gente muy útil. Eh, Gracias por acompañarnos también, mi querido Fer Chanes, Sibila Colibrí, que te queremos mucho, Teo, gracias por tenerlos acá. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es de su expertise y un tema que nos interesa también muchísimo y que nos gustaría compartir con las personas que nos escuchan, la Wicca. Y justo hablábamos de cómo resignificar este tema, cómo entenderlo. Cuando escuchamos Wicca, pensamos luego en brujería, en magia, en cuestiones que pueden estar incluso muy peleadas con nuestra sociedad y la religión, ¿no? De la que viene México. No vamos a hablar también, bueno, las sociedades en las que se construyó nuestra historia, ¿no? Entonces, la Wicca a veces podemos pensar que está peleada con la religión, que está peleada con nuestra cultura, que puede venir de una cultura lejana como es Inglaterra, ¿no? Podemos tener muchas ideas preconcebidas, pero lo interesante es que hoy nos platiquen desde su perspectiva, desde su conocimiento, qué es la Wicca, cómo nos sirve nuestro día a día, nos puede servir de manera práctica y que al menos cuando escuchemos el concepto tengamos como una idea mucho más clara de lo que es y lo que no es y resignificarlo. Entonces, pues muchas gracias, mi querido Perchanes, no sé si quieres agregar algo, Colibrí, Teo, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Teodoro Alatriste y soy esposo de Colibrí. Él es también ya practicante, aprendiz de Wicca. Y pues bueno, aquí estoy yo. Ya estoy con la práctica de Wicca desde hace cercano a los 6 años. Y pues bueno, a mí me encanta esa tradición porque pues bueno, ahorita vamos a desarrollar todo el programa de dónde viene, qué se hace, qué no se hace. Bien lo dijiste, mi querido hermano. Pero pues agradezco mucho la invitación a este espacio. Pues así, entonces, en Atlixco, una vez más, estamos conectándonos en diferentes lugares. Jesús está en Atlixco, ¿no, Jesús? No me equivoco. El bellísimo lugar de mucha potencia mística, por supuesto, de mucha historia. Colibrí y Teo, ¿en dónde están específicamente? En Estado de México. Sí, aquí en el Estado de México, aquí en Cuautitlán. En Cuautitlán, y como algunos saben, y si no les volvemos a informar, yo estoy aquí en un bosque de niebla en la Sierra Nororiental de Puebla. Bueno, entonces estamos, como decimos, plantados en 3 diferentes puntos, provocando esta onda expansiva de conocimiento. El día de hoy, como ya lo escucharon, pues nos vamos derechito, ¿no, Sibila? A hablar, si te parece bien, sobre todo como una introducción para todos aquellos que somos neófitos en el tema. ¿Qué es la Wicca? ¿De dónde viene? ¿Y qué propone? ¿Qué trae? ¿Cómo ves? Prácticamente sí es una religión del neopaganismo. ¿Qué quiere decir el neopaganismo? La nueva forma de ser paganos, ¿no? De esta forma de ejecutar acciones de la magia, pensamientos herméticos y de diferentes corrientes que se van a unificar para hacer la palabra de Wicca, y pues que no es un movimiento que están haciendo recién ahora. Esto ya viene desde la mitad del siglo XX y pues bueno, como bien lo dijo mi hermano Jesús, comenzó todo este movimiento en Inglaterra, que precisamente de ahí es el padre fundador, Gerald Gardner, y empezó como una práctica ritual. Es la combinación, se puede decir así, de la magia natural, una magia planetaria, y que aparte pues lleva los ritos antiguos de la brujería. Bien decía mi hermanito Jesús hace rato en su introducción,
que si pudiera estar un poquito empalmado con las creencias de México, y yo puedo decir que sí, no solamente la brujería se dio en Inglaterra o no solamente de ahí nació las prácticas rituales, ya lo hacían nuestros maestrazos, también los mayas, los mexicas y una serie pues de personajes antiguos que también pues hacían esa práctica, yo le puedo decir así, de la brujería, y pues antiguamente se les llamaba de muchos modos. Yo tengo así como la lista, ¿no? Del ranking de los 5 favoritos, profesiones paganas que hacíamos aquí los mexicanos. Primero, los chupadores estaban en la zona de la Huasteca, estaban en Veracruz, estaban también acá en la Ciudad de México, y los chupadores se dedicaban a quitar por las malas energías de las personas a través del ombligo. Ellos como que succionaban esa parte negra, lo que no les servía, lo que no les era útil, y pues sacaban así como esa ánima muerta. Entonces, pues yo pienso que esa práctica pues era totalmente de brujería, ¿no? Porque pues si tú vas y ahora vas y succionas a alguna persona, pues le va a parecer como raro, ¿no? Pero ya era una práctica el ser chupador, que pues ellos succionaban las partes enfermas y hacían como una especie de canalizar la energía del paciente donde le dolía, y así literal con la boca en el cuerpo ellos hacían así como una chupada, ¿no? Así de, y lo expandían al universo. Después se encontraban los que eran adivinadores. Los adivinadores de antes, pues en Inglaterra sí se comenzaban a usar las cartas españolas y toda esta parte que ya conocemos muchos, pero aquí en México pues se aventaban los maíces, los caracoles, y había una situación de adivinar o de ver el futuro pasado de las personas a través también de estas prácticas que son antiguas, y pues ellos lo hacían con el maíz. El maíz era el conducto para que los hombres pudieran saber acerca de su vida, de su destino y cómo dirigirse. Entonces, también estaban otra especie como de brujos antiguos de México, los que curaban o los que tronaban y los que te quitaban así como estas maldiciones, ¿no? Los famosísimos curanderos. Entonces, el curandero también con las plantas medicinales, las plantas mágicas, hacían las pócimas, los tés, eran pues, lo que hoy conocemos como la herbolaria, y que posteriormente nace la homeopatía, la microdosis, las flores de Bach, pero pues antiguamente eran hierberos, ¿no? Entonces, qué mejores brujos y ejemplo de wiccanos antiguos, ¿no? Que ellos. Después de eso salen los que limpian, los que te quitan el susto, el empacho, y tú lo sabes, también antiguamente pues nuestros abuelos decían, si tú te espantas, se te va el ánima y hay que regresártela. Y para eso pues se compran que los espíritus de untar, se compran los espíritus de tomar, haces algunas fórmulas mágicas con pases y te regresa el ánima. Y finalmente lo que conocemos más popular como las matronas, las parteras, y pues ellas también tenían la medicina en sus manos porque hacían una creación no solamente medicinal, sino también había como esta situación de intercambio con sus pacientes, desde cómo se sentían, y pues de ahí nace una como técnica del ombligo, que pues si lo cortabas con machete, el niño iba a nacer agresivo, que si lo cortabas con hilo, el niño iba a nacer tejedor, si lo cortabas con palma, el niño iba a nacer dulce y tierno, ¿no? Si lo cortabas con cazuela, iba a hacer unos guisos deliciosos. Entonces, prácticamente hasta ahí hay una especie de brujería, ¿no? Que muchas veces hay un rechazo desde que nosotros decimos es bruja. A mí me encanta ponerme el título de bruja porque
pues bruja es una palabra tan hermosa, tan estructural, que te unifica como un halago hacia la madre tierra, hacia las costumbres, hacia todo lo que te puede llevar a entender este proceso del alma y el contacto real con tu espíritu, con la madre tierra y con todo lo que ella aporta. Ser bruja, pues significa también irte a tus raíces antiguas, descubrir ese origen y rescatar ese panteón que está muerto. Hay una característica muy hermosa de Wicca que a mí me encanta siempre decirle a mis alumnos. Estamos haciendo el rescate de los panteones muertos porque nosotros estamos acostumbrados a rezarle a la Virgen María, a Jesús, a Dios, a San Judas Tadeo, por el sincretismo que se hizo, pero hasta todos ellos llevan un rescate antiguo. Casi nadie sabe que San Isidro lo asociaban muchas veces con Tlaloc, y fue desde la situación del sincretismo religioso que llega a decirnos, pues ahora estas son tus formas de venerar, ¿no? A tus dioses. La Virgen María simplemente, pues para nosotros es Tonantzin, o lo que era la Coatlicue, la gran madre de los mexicas. Pero, pues, ¿qué hace Wicca? Wicca rescata esta serie de, de la religión y dice, a ver, ¿por qué excluirla? Mejor si le rezamos a la Virgen María, que bueno, está bonito, pero también pide la Coatlicue con su forma natural, con su forma de expresión y con esta forma en la que Coatlicue también te puede entregar la energía de la tierra. Y desde que tú empiezas a nutrir una plantita, estás haciendo brujería, porque acuérdate, la plantita recibe una energía que, que si tú estás vibrando bajo, si tú no estás bien emocionalmente, pues la plantita se te muere. Pero si hay aquí una interconexión con la diosa y le pides su asistencia y le dices, amada madre Coatlicue, te pido desde lo profundo del corazón que abraces mi plantita, que la cobijes, que le des tu energía y tu calor, pues la plantita resurge y la plantita empieza a tener forma y empieza a tener vida gracias al favor de la asistencia de la madre Coatlicue, ¿no? Este es un panteón muerto que a los wiccanos nos encanta rescatar, como lo hacemos con Isis, como lo hacemos con, pues bueno, con las divinidades de Egipto, con las divinidades de Grecia, con las divinidades, obviamente celtas y druidas, ¿no? Que son la base de Wicca. Y pues Gerald Gardner le pedía a las deidades celtas. Bueno, Wicca para mí es un elemento en donde podemos trabajar también lo que es la magia elemental, lo que es trabajar con la tierra y con los elementos que es agua, tierra, fuego. Y en cada posición que hay de los elementos hay elementales, ¿no? Como en el agua están las sirenas, en el fuego están las salamandras y en el aire están lo que son las hadas. Todos ellos nos van a ir enseñando cómo activar los elementos para que tenga esa fuerza en el ritual. La palabra Wicca viene de la palabra antigua en el inglés witch, que en español significa bruja. Está emparejada con Wiccan, que es un alemán antiguo, en donde es el significado de mover. Entonces nosotros con lo que es la palabra Wicca es bruja en movimiento. Es más que nada bruja con poder. Nosotros tenemos que hacer con los elementos, moverlos, ¿no? Por medio de las herramientas. Esas herramientas nos dan esa fuerza para que los elementales tengan esa presencia con nosotros. Y cada herramienta es su elemento, puede ser agua, fuego, aire, y es con la que trabajamos nosotros. Prácticamente no solamente la varita mágica, es una composición perfecta, como bien lo dijo Teo, de los elementos, ¿no? Aquí tenemos desde el átame, que está representando al dios, y lo que es la copa divina, que es la diosa.
Pero Wicca también de repente se puede volver un poco duoteísta, porque pues lleva esta parte del dios y la diosa, y hay una reflexión muy profunda de cómo reconectarse hacia ellos. El dios y la diosa no precisamente tienen que convivir bajo la misma creencia, a lo mejor egipcia, tú puedes combinarla. Y esa es una maravilla, porque Wicca lo que tiene de poderoso es de que es como estar bajo esa bóveda celeste, bajo esa esfera universal, donde puedes tomar cualquier tipo de divinidad y de Dios, y tú puedes asumirte de que ellos están escuchándote y de que ellos están protegiéndote. Por ejemplo, en el lado del Dios se cumple el átame, que es un pequeño cuchillo ritual, es pequeñito, es la conducción de la energía, como lo que es el género masculino. Ah, ya me lo trajo, es este. Muchos no conocen el átame, y lleva un filamento ondulado, lo que le llaman el rayo. Lo quiero explicar a modo, como dicen, del neófito, porque si me pongo a expresar otras palabras, no me van a entender nada. Entonces, baja como un rayo, baja con una dirección luminosa, y pues no es un cuchillo para partir las mandarinas o las naranjas. De hecho, no debería de cortar nada, simplemente es el símbolo de la luz y de la creación del masculino. Y del lado de la diosa existe la copa, y esta copa pues es el depósito de esta energía principal. Por eso le llamamos el duoteísmo, porque estamos conjugando la fortaleza femenina y la masculina. Aquí pues no hay nada que se pueda dividir. Entonces Wicca, bruja masculina como bruja femenina, ¿no? Se combinan ambas fortalezas. Y después de ahí, cada uno de los elementales lleva su elemento, su herramienta, Okay. que son ilimitadas. Okay. Entonces, pues lo que comentamos, ¿no? La parte de los elementales lleva sus herramientas, y cada una de las herramientas tiene también pues esta forma, yo le puedo decir así, de sentimiento, porque cada una de las herramientas también lleva esta parte de la brujería, que es la expresión, para qué la quiero, o el propósito de la herramienta. Por ejemplo, aquí en mi libro de las sombras, yo lo formé, lo hice, y el librito de las sombras pues es como mi itinerario de prácticamente todas las brujerías y las prácticas y lo que lleva a fin. Y aquí pues lo que explico es sobre el armado del altar, cada uno de las herramientas, cómo deben de ir. Y por ejemplo aquí en el norte, que son los elementales de la tierra, colocamos cuarzos, colocamos la sal, colocamos flores, todo lo que viene de la madre tierra. Después nos vamos al este, y estos son los elementales del aire, que son los silfos, las sílfides, hadas, y de este lado pues está el átame, está todo lo que constituye el sonido, la vibración, como las campanas, las percusiones, el incienso, la música, la creación de la música, ¿no? Del sonido. Después hacia abajo nos vamos con el fuego, que es el sur, y aquí están las salamandras, los dragones, y pues uno de los elementales del fuego es el caldero. Aquí también podemos colocar la varita porque es un espíritu de fuerza. Después de ahí, en el agua, tenemos los elementales líquidos. Aquí viven las sirenas, las ondinas, y aquí hay lociones, aceites y aguas mágicas, ¿no? Todo lo que conlleva las pociones de la bruja. Entonces, el hacer un libro de las sombras a nosotros nos ayuda a no equivocarnos, a tener plasmadas las ideas, y pues que sirva para futuras generaciones. Un libro de sombras es como los Amoshtin antiguo, que son los códices,
Y si no hubiera quedado esta huella, por ejemplo, de la Cruz Badiano, hizo un códice que tiene sobre la fórmula de las plantas, cómo curar la gripe, cómo curar los males del cuerpo, del estómago, de la cabeza, cómo hacer un chiqueador, con qué plantitas, pues imagínate, se hubiera perdido pues todo para nosotros, ¿no? Entonces hacer un libro de sombras es dejar un testimonio de nuestra energía, de nuestras pócimas y creaciones para nuestros generaciones, en este caso para los hijos. O pues los hijos decidieron convertirse, no sé, en Pentecostés y cosa que está muy bien, pero mi nieto nació brujil como la abuela, ¿no? Entonces dice, ¿qué habría hecho mi abuelita en este caso? ¿Cómo habría tratado este problema? Ah, pues se va al libro de las sombras y la persona, la bruja, sigue hablando, ¿no? Sigue creando. Esto es como por generaciones, incluso hasta para las amistades. Ajá. Claro, claro. Sibila, entonces por lo que comparten, de ninguna manera es necesario asociar a la Wicca con lo demoníaco, con lo oscuro. No es anticristo ni nada de eso. No es algo maléfico ni oscuro, como decía, dado que lo abarca todo el conocimiento. Y estoy seguro que la Wicca, como muchísimas otras formas, tiene una intención específica en el bienestar, el propio y el de los demás. Particularmente parece que por lo que mencionas, que ese bienestar, entre otras cosas, resuelve asuntos de salud fisiológica, por lo tanto emocional, por lo tanto espiritual, álmico, astral y lo que quieran. Entonces, al final, la Wicca es una recopilación, una revisión, un abrazo de muchísimas propuestas históricas de un lado, poéticas de otro, y en ese sentido, pues le podríamos quitar a la Wicca la connotación de brujería. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren decir brujas y no magas? ¿Y por qué? Mi pregunta uno, Sibila y Teo, ¿por qué brujas y no magas? Y la otra, en mi experiencia, he notado una profusión de mujeres en un grupo de gente que está en Wicca. Diría yo que hay 8 mujeres y 2 hombres, por ejemplo. Con frecuencia veo eso. ¿Tienes alguna opinión de eso que mencionó, Sibila? Voy a ir por la parte primero de que sí, en efecto, Wicca, nadie es creyente, todos somos practicantes. El ser practicante de una tradición antiquísima, que te digo, no solo es de ahora, de estos tiempos, es de siempre. Desde que se creó el mundo, yo creo, está creada esta especie mágica, ¿no? Esta conexión con lo divino. El hombre o el ser humano tiene entendido que nosotros somos más materia que espíritu, pero al final nadie entiende que cuando te mueres, cuando partes de este mundo, lo único que te llevas es el espíritu y lo que creaste, no tu materia. Tu materia se va a quedar y se va a quedar vestida con saco o bufanda o hipioso, como tú lo quieras decir, rockero y demás, pero a final de cuentas lo que creaste en tu modo espiritual es lo único que va a trascender. Y lo demás del cuerpo, pues es como la apariencia que quiero dar para otros. La parte espiritual es la convivencia que quiero crear para mis semejantes. Entonces, la práctica de la Wicca realmente te lleva a entender esta parte de amor hacia tu lado fraterno, hacia tu otro. Ahora, sí es verdad, nosotros no practicamos ni hacemos alianzas demoníacas, ni tenemos nada que ver con el diablo, pero también lo entendemos, o sea, también tratamos de darle su respeto porque hay una existencia tanto del plano del bajo astral como del plano divino. Entonces, sería incoherente decir que jamás hemos visto alguna práctica demoníaca, porque sí la hemos visto y mucha gente pues ha sido dañada con estas frecuencias del bajo astral, pero muy diferente a que tú invoques, a que tú hagas una creencia
al lado demoníaco, pues, que para muchos le llaman el satanismo, y pues está padre, ¿no? Dices, yo te respeto, tu creencia existe, y en Wicca no decimos no existe, o sea, en Wicca decimos sí existe, pero de preferencia llevártela alejado de ello, porque eso involucra muchas veces la magia negra, en específico sacrificio, piden cortes de animalitos, piden otras prácticas que están dañando, y Wicca es todo lo contrario. Wicca dice, casi casi como el budista, entre menos dañes el pétalo de la flor y entre menos dañes a la hermana hormiga, es muchas mayores bendiciones para ti. Los seres Entonces, perdón, sí. la magia wicana, pues lo que hace es llevarte a lo profundo. Y lo otro, pues te puede explicar cómo le fue al principio o su idea, porque también se plasma en esto, ¿no? Sí, cuando yo entré a Wicca por primera vez, pues yo pensé igual, ¿no? Que era algo así, donde íbamos a matar gallinas, matabas algún animal. Sí, me dice, oye amor, es que hoy nos toca hacer un ritual. Y yo, caray, ¿no? ¿Qué es eso, no? Voy por mi gallina. Sí, y ya cuando estamos haciendo aquí en tu casa, armando lo que es el altar, armando todos los elementales, pues me dije, ¿y dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Va a haber sangre o no va a haber sangre? Y empiezo a ver yo en Wicca que se utiliza todos los elementos bajo la época de lo que es, por decir, otoño, invierno, primavera, ¿no? Creo que esa vez me tocó primavera y pusimos una espiral de flores muy bonita. No, no me lo esperé, ¿no? Yo no sabía qué era, me esperaba algo negro, algo así como de demoníaco, como dicen. Y empieza a fluir toda esa energía bajo todo lo que es la energía de la tierra, ¿no? Todo, y empiezo a ver todo esto y me quedo así de que, órale, ¿no? Qué padre, ¿no? Y se empieza a plasmar en el ambiente una energía así como de tranquilidad, de calor, de armonía, y es donde uno empieza a decir, pues esto es diferente a lo que te hablan luego en la tele o te hablan las personas, ¿no? Ese cambió mi concepto radicalmente a lo que yo pensaba que era, porque también yo no había leído que era Wicca, ¿no? Sí conocía otros aspectos, pero no sobre Wicca, ¿no? Entonces cambió todo mi raciocinio hacia ello y ya fue cuando me dijo, éramos novios en ese entonces, y me dice, ¿te gustaría participar conmigo? Y empecé a participar, a ayudarle a hacer los rituales, ¿no? Juntos. Y empecé a ver cada ritual y cada ritual es diferente, ¿no? Entonces me empezó a gustar bastante y me empezó a jalar esa energía, ¿no? Y ahorita estamos como aprendiz ayudante con mi esposa. Qué bien. Y, pues, ¿por qué no usan la palabra maga, hechicera o otra cosa? Yo lo digo aquí, lo digo abiertamente, hay que quitarnos el tabú, hay que quitarnos las frases que puedan generarle aberración o que puedan generar rechazo al otro. Si tú empiezas a rechazar tu parte nata, tu parte natural, estás rechazando el todo. Es como, yo nunca he visto que por ejemplo, otra vez vuelvo a esa sintonía, ¿no? Que alguien que se considera testigo de Jehová diga, es que soy practicante de una religión oculta, ¿no? No, pues eres testigo de Jehová y punto, eres católico, eres creyente, eres pentecostés, eres masón, eres bruja. La palabra bruja lleva el símbolo de la sabiduría, lleva el símbolo de la que sabe, de la que ejecuta. Entonces, ser bruja es ser un personaje con sabiduría, con conciencia, con comunión, con un respeto profundo al dios y la diosa, y simplemente pues el que trata de ocultarlo con una palabra más suave,
pues quiere ocultar su propia energía y su propia fortaleza. Yo por eso, pues en mi canal me anuncio como tal, la Interesante bruja. porque, sí, perdón, Sibila, Teo, Jesús, lo que plantea Sibila está muy interesante, entendiendo la parte semántica, ¿no? A la que ninguno de nosotros le corre, pero sí me parece que podría ser el tema de otra reunión, la diferencia entre maga y bruja, entre mago y bruja, entre magia y brujería. No nada más es una diferencia semántica, sino que también tiene implicaciones. Y, por supuesto, no teniéndole miedo a las palabras, nos va a resultar, me parece, tanto a nosotros hablarlo como a la gente que nos escucha, interesante hablar qué diferencia hay entre ser mago y ser brujo, entre ser bruja y ser maga. Sí, creo que valdría la pena tener como un programa también adicional. ¿No? Siempre hay series, ¿no? Ya hablamos, tuvimos 3 series del tarot que también Colibrí, Teo, saben, son expertos en tarot y ahorita también hablando de Wicca, creo que hay muchos temas que se pueden retomar, dar seguimiento. A mí me gustaría también, por cuestiones de tiempo, nos quedan 11 minutos de grabación. Me gustaría también que nos compartan, Colibrí, Teo, una persona que conoce o desconoce del tema, que ahorita nos está escuchando, que puede interesarle, ¿no? Ya dijimos, esto no tiene nada que ver con temas demoníacos, ni oscuros, todo lo contrario, incluso puede haber, como decían, cierta empatía con el budismo, con el respeto a la naturaleza, ¿no? No es algo ajeno a la parte mexicana, ¿no? A nuestra cultura, ¿no? Tiene mucho que ver con el chamanismo, abarca muchos conocimientos y podríamos decir que también es un arte blanco, ¿no? O sea, que comparte valores y principios de este respeto y de estas energías blancas. ¿Qué pudieran decirle a las personas que nos están escuchando y que les está interesando el tema? ¿De qué manera la Wicca puede impactar de manera práctica y bondadosa en su vida? ¿No? ¿Por qué es interesante para las personas y cuáles son como sus bondades? Yo lo voy a decir de esta manera. Para la mayoría que me conoce y para los que me están escuchando, yo nací pues en una cultura llena de misticismo, de la práctica. Pues era curandera, ¿no? Y teníamos ritos y teníamos tradición y teníamos esta parte de la brujería natural, como lo es en los pueblos indígenas. Pero después fui aprendiendo igual Reiki, aromaterapia, el tarot, las formas de la masonería y demás. Pero ¿por qué practico más Wicca? ¿O por qué me adentré mucho más en Wicca? Lo voy a decir así, porque lleva el acto ceremonial, lleva el acto de hacerte responsable, de llevar como esta agenda con todos los movimientos de la naturaleza y estar presente para cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú ya empiezas a ver el cambio de la estación, como hace rato lo mencionó mi esposo, hay un cambio de la estación donde se crea una energía y una fuerza que tú puedes ocupar para tu beneficio y obviamente para la de otros. Pero más allá de eso, te conviertes en una persona conocedora de tu propio espacio llamado Tierra, llamado universo. Para mí yo le veo muchas ventajas ser wicano porque no haces una magia, como dice Dai, al azar, de que dices, ay, es que necesito concentrarme para el estudio, hago un hechizo y punto, y ya no. Casi cuando te conviertes en wicano, eres un brujo de tiempo completo, porque estás observando la luna, estás observando el sol, los tránsitos de Venus, las estaciones, el tiempo, el clima, y ocupas para cada uno de ellos una especie de ritual, una especie de comunión. Y si tú eres un amante de la magia natural, eres un amante de los hechizos, de las prácticas religiosas, pues Wicca te lleva a la totalidad y sobre todo te lleva a expresarte de forma correcta, a hacer un ritual correcto desde su apertura hasta su cierre. Entonces, definitivamente yo lo creo que es como
como tener un compromiso serio con la práctica del ritual y la ceremonia. Por eso yo me quedé en Wicca, porque yo podía aprender Reiki, aprender a canalizar la energía, pero solamente en el instante, y después prácticamente en 90 días ya no eres un reikista, ¿no? Solamente cuando lo ocupas. Igual la meditación, cuando ocupas la meditación, vas, meditas y hasta ahí. En Wicca lo puedes hacer diario, lo puedes hacer todo el tiempo, lo puedes hacer en cada momento con la reunión de los sabbats. Los sabbats son las ceremonias al sol y son 8 durante el año. Te enseñan cada uno de los ciclos de la naturaleza, y los esbats te enseñan los ciclos de la luna, y prácticamente las lunas llenas son los aspectos de la diosa. Entonces, cada uno de estos cambios de la rueda general del año wicano, y que se va, repite y repite, vas entendiendo más a profundidad lo que es conectarte con las divinidades, con tu yo y con la creación del acto ceremonial. O sea, aprendes a hacer las cosas bien y desde raíz y con una profundidad y certeza de que va a funcionar. Está maravilloso lo que dice Sibila, porque pues con lo que comentas respondes a lo que iba yo a preguntar realmente. Vemos a bariatras obesos, a oncólogos muy enfermos de cáncer, incluso a pediatras pederastas, ¿no? Y esto, ¿a qué iba yo? ¿Qué tipo de persona hay que ser cuando se está en la Wicca? Es una manera de vida. Me encanta que digas, somos practicantes, no creyentes. Esto le quita mucho dogmatismo, amplía al ser humano, lo libera de cualquier adoctrinamiento. Pero sobre todo, por lo que explican, me queda claro que el compromiso de la Wicca implica ser integral, por supuesto ser comprometido y ser absolutamente responsable con uno mismo y con los demás. Y esa forma de vida pues no tiene más que estar rodeada de todo lo que es de luces y sombras y abrazarlo todo. ¿No, mi Jesús? Sí, y justo yo les iba a decir, vamos, para ir cerrando, que nos den una recomendación. Digo, les vamos a dejar también tus datos, Colibrí, Teo, los datos de ambos, para las personas que estén interesadas, que quieran saber más del tema. Sabemos que también dan cursos, también próximamente estaremos dando una serie de cursos en conjunto, pero para las personas que quieran saber más, que podamos dejarles su contacto, que puedan empezar a tomar talleres si les interesa con ustedes. Y si nos puedes también como sugerir algo donde la gente puede profundizar un poco más en estos conocimientos. Pues sobre todo que se vayan a las lecturas de Doreen Valiente, de Gerald Gardner, de Alex Sanders, que son los principales fundadores de Wicca, y pues tenemos a otros autores como Aleister Crowell, como Nicholas Levy. Hay una gran variedad de autores que han hablado en torno a lo que es la magia y el neopaganismo, pero pues no sin antes también recomendarle las formas de las prácticas antiguas de México, que se metan a los códices de la Cruz Badiano, y sobre todo a la parte del Códice Florentino, que habla sobre las prácticas ancestrales de la medicina, ¿no? Que hoy es llamada médico tradicional, por no decirles brujos, ¿no? Y pues bueno, en efecto, si eres reikista, si eres de aromaterapia, si eres parte de canalizador de ángeles, o te gusta lo holístico, pues de una vez métete a Wicca, porque te va a hacer integrar tus elementales, te va a hacer integrarte a la totalidad y sobre todo a la comunión con el dios y la diosa, y vas a tener una práctica no solamente ritual para otros, sino para tu propio desarrollo personal. Y ser Wicca significa estar conectado profundamente y en todo el tiempo con tu propia naturaleza, tu propio arte y tu desarrollo de la teurgia, que muchas veces es el que nadie te enseña. Y pues bueno, nosotros enseñamos a todo eso. Pueden tener dos opciones: tomar la rueda wicana o la rueda de las brujas. Son cursos vía online también, y todo siempre lo estamos publicando en nuestra página universal y única, que se llama
Bruja Colibrí. Así me encuentran en Instagram, en Facebook, página, hasta en TikTok. También tenemos un podcast de brujas y pues así me encuentran junto con Teo, que es mi equipo, y mi compañero ayudante. Estamos como Bruja Colibrí, subiendo tratados de todas las lecturas preciosas que hay en torno a la brujería y el misticismo blanco. Y me preguntabas aparte sobre mi contacto, el teléfono 5610-676795, y si no se lo aprendieron, en cualquiera de las páginas de Bruja Colibrí, ahí tienen el link directo para contactarnos. Genial. Seguramente May, en el maravilloso trabajo de postproducción que hace, como siempre, May, nuestra querida amiga que hoy no pudo estar, ella incluirá todos estos datos de contacto, ¿no, mi Jesus? Así es. Entonces, se lo dejamos también, vamos a dejar aquí el contacto, Bruja Colibrí, para que te puedan seguir en redes, puedan contactarte si quieren más información, más talleres, una sesión contigo, que nosotros ya hemos tenido sesiones contigo, eso ya lo hablaremos también después, seguramente en otro capítulo. Y pues también invitar a las personas que te sigan con Bruja Colibrí, que también nos sigan el ABC, también nuestro correo si quieren para el siguiente programa, que también profundizaremos sobre otros temas, que nos hagan llegar sus dudas, qué les gustaría saber, de qué les gustaría profundizar más sobre estos temas, entonces que nos escriban en el abc22@gmail.com, también lo vamos a poner acá el contacto, y nada más pues agradecerles muchísimo, mi querida bruja, como lo decimos, brujo, Bruja Colibrí, Brujo Teo, mi querido Máster Chanes, y un servidor. Ha sido un gusto, como siempre decimos, el ABC al final nos gusta pensarlo como una fogata virtual en donde nos sentamos a platicar alrededor de ella, a contemplar, a hablar de temas y invitar a personas como ustedes que nos ayudan a profundizar y expandir nuestro conocimiento y resignificar muchas cuestiones que se puedan quedar en el mito, ¿no? Y profundizar mucho más de esta vida y estos temas que son tan complejos y nos ayudan a entendernos. Es un placer estar aquí en comunión con ustedes y hacer este podcast con ustedes, porque la gente lo que necesita es un conocimiento, ¿no? Y adentrarse más allá. Y obviamente nosotros somos el vínculo para que conozcan, ¿no? Muchas gracias, queridos, desde acá, desde este lado de la galaxia. Gracias, mi Jesus, mi querido Teo.